2020. Se encuentra presente en sala la Fiscalía, el Consejo, se encuentra presente por Zoom el Instituto, la Fundación. En cuanto a las defensas, por Zoom se encuentra la señora Carrasco y presente se encuentra la señora Stubin. En cuanto a los imputados, por Zoom está la señora Monge, aquí se encuentra la señora Ollarse, la señora Figueroa y don Luis Campodónico. Y por Zoom está la señora Fritz, don Luis Cerda, el señor Lefián y el señor Arrué. Y nos falta entonces la Defensoría Penal Pública. Así que vamos a esperarlo, porque no podemos empezar sin ello. Se escucha. Instancia se encuentra presente don Pablo. ¿Viene usted solo o la señora Alicia también? Viene un poquito más atrás, maestra. Ya, entonces la espera. Pido las disculpas, magistrado, por el retraso. No se preocupe, si todo de repente nos atrasamos. Ya. ¿Está lista, señora Corbalán? No se preocupe, saque sus cosas y todo. Me Vaya, avisa. muchas gracias, disculpe. Y la señora Stubin, hoy día tocan los alegatos de la defensa de la señora Figueroa y de la señora Ollarse. Cuando usted quiera, señora Stubin. Gracias. No, todavía no. No, momento. Problemas técnicos. Ya está. Ya. ¿Ahora? Sí. Ya. Ahora sí, cuando usted quiera. Si quiere se saca la mascarilla, si no quiere no se la saca. Como usted quiera. La vida y muerte de Lisette, su señoría, marcó a nuestro país el día 11 de abril del año 2016. Con su muerte se visibilizó lo que por muchos años los trabajadores y los funcionarios del Servicio Nacional de Menores y las distintas... Un poco más fuerte. Perfecto. ¿Cómo? ¿Más fuerte? ¿Reitero todo, magistrado? ¿No? ¿Está bien? A ver, más lento. Más lento ya. Habían dicho los trabajadores. Lo que por muchos años demandaron los funcionarios al Servicio Nacional de Menores y a las autoridades de la época, a las cuales les solicitaban ayuda por las graves carencias que existían en los centros del CREAT Galvarino y en otros centros que también conocimos en juicio. ¿Cómo el sistema de familia contribuyó en que el centro CREAT Galvarino fuera explotado en su máxima capacidad y conjunto con ellos sus trabajadores, con fatales consecuencias ya conocidas en juicio? Un poco más lento, señor Stubin. Vamos muy rápido. ¿Sí, no es cierto? Ya. Ujú. Ya, más lento, su señoría. Como más habladito. Más pausado ya. Más pausado. Más que leído, sí. ¿Cómo la falta de profesionales, psiquiatras, psicólogos, pediatras a la época de ocurrencia de los hechos contribuyó en que no se hiciera un seguimiento coordinado y constante de los tratamientos médicos de los menores? La última psiquiatra había abandonado el centro hace 6 meses a la fecha de fallecimiento de Lisette, según testimonios conocidos.
cómo la falta de trabajadores y personal adecuado gatilló la inadecuada ejecución de protocolos tendientes a efectuar contenciones, que nunca se podrían desarrollar más allá de un elaborado documento que se les obligaba a hacer cumplir. Cómo la contención fue incorporada como parte de un cargo a quien ingresa al servicio a trabajar, estableciendo como parte de su trabajo a realizar y por parte de su obligación entonces, según perfil de cargo. Cómo la contención o sujeción fue una herramienta utilizada y entregada y exigida a los trabajadores y se utilizó como un elemento médico sin serlo, según protocolo de crisis. De apariencia, era un centro de reparación especializada de administración directa del Servicio Nacional de Menores, pero en la realidad nunca fue un centro para reparar temas médicos. Se ha hablado de los altos estándares para juzgar, se han citado normas nacionales e internacionales para condenar. Pero la prueba traída a juicio es el estándar mínimo que se debe exigir y analizar antes de elevar el estándar para condenar. Hace 5 años que este caso se inició. El Consejo, el Instituto de Derechos Humanos, incluso la Fundación de la Confianza, acusan a mis representadas de los tremendos cargos que nosotros vimos en juicio. Sin embargo, no se aportó prueba diversa, salvo emitir cómo debían efectuar o comportarse los funcionarios en ese contexto. Incluso las expertas citadas por el Ministerio Público en relación a la prueba rendida efectuó críticas al mal manejo que existía en torno a la contención. Se hace un estudio y un análisis de los hechos y del caso. Sin embargo, parece curioso, su señoría, hablar de una realidad que nunca conoció, más allá de los libros o grandes estudios. Ella jamás había efectuado una contención de estas características físicas a pesar de los años de experiencia. Entonces parece fácil hablar de sentido común, del alto estándar para condenar, y lo que debía o no hacerse en un caso en particular cuando uno solo es un espectador. Sin embargo, esta investigación y este juicio en algo contribuyó. Nos hizo conocer lo que no se quiso ver y escuchar por años, a los niños, niñas y adolescentes y a sus trabajadores que tenían su propia voz. La realidad observada en el juicio nos habla y nos cuenta una historia. ¿Y qué hay que extraer de ella? Primero, ¿por qué delitos fueron acusadas mis representadas? Si existen los elementos del tipo y si fue probado en juicio todos y cada uno de estos elementos. Su señoría, en el caso de doña Tiario Yarse, acusada por el delito de apremio ilegítimo por acción, es importante señalar que doña Tiario Yarse tenía 27 años a la fecha de ocurrencia de los hechos y estaba terminando su carrera y su práctica profesional de técnico en educación diferencial. Se le acusa entonces por figuras activas, según la conducta típica descrita por el Ministerio Público, y claramente esta figura comprende tanto hipótesis activas como hipótesis omitivas, que implicaban la prohibición del despliegue de determinadas conductas por parte de este sujeto, en este caso mi representada. Apareciendo entonces las figuras agravadas y preterintencionales en los casos que nos trae en este juicio. Sin embargo, creemos que respecto de este delito no se probó, ya que se exige primero que concurra el conocer, inclusive en su figura preterintencional citada, ya que esa figura comparte el supuesto fáctico, que nos refiere que va más allá de la intención. Al menos entonces existe una voluntad desplegada y una intención
a diferencia entonces de lo que postulamos como defensa en este caso, que nunca existió. En la dinámica de los hechos y materia de la acusación fiscal existen diferencias. Refiere la acusación fiscal que la niña Lisette, nacida el 25 de abril del año 2004, ingresó entonces al Centro CREAT Galvarino de Administración Directa del Servicio Nacional de Menores por una resolución proteccional derivada en Tribunal de Familia y se encontraba entonces bajo la custodia permanente del Estado, privada de libertad sin poder ejercer su libertad ambulatoria. Es en ese sentido la discusión se ha centrado si estos menores están o no privados de libertad. En ese punto podríamos coincidir que estos menores estaban bajo custodia, pero en ningún caso privados de libertad, como si los asimiláramos a presos que están ingresados en cárceles públicas. La realidad es simple y es otra, que evidentemente dice relación con darle protección a los niños, niñas y adolescentes que por su minoría de edad, cuando no hay un adulto responsable, el Estado entonces se hace cargo, como es en la mayoría de los casos que observamos en juicio. En ese contexto, su señoría, el relato prosigue y nos señala y nos indica que el día 11 de abril del 2016, la acusada, doña Tiare Ollarse García, actuando en el ejercicio de su función pública y como educadora de trato directo, estaba a cargo entonces de las niñas de la casa 2.2 del referido centro, entre ellas la niña Lisette, de 11 años a la fecha. En ese punto, su señoría, la discusión está centrada si estas trabajadoras eran o no funcionarias del Servicio Nacional de Menores y en este caso del CREAT Galvarino. La discusión en el caso de mi representada, doña Tiare Ollarse, se ha centrado justamente qué cargo ejercía, ya que es de conocimiento a través de este juicio, que no solamente había sido contratada por el CREAT Galvarino a través de las resoluciones acompañadas por el Ministerio Público, sino que asimismo ejercía su práctica profesional al mismo tiempo de esta petición, de esta incorporación principal. Es pasivo entonces que doña Tiare era una educadora de trato directo y es que estaba ese día en la casa 2.2 a cargo de la menor antes indicada. La discusión entonces se centraba en si ella era o no funcionaria pública y el tribunal será el que deberá hacerse cargo entonces de aquella solicitud. Continúa el relato de la acusación en que nos habla que la represalia fueron por actos de desorden de la niña. Su señoría, esa no es la realidad vista en este juicio y tampoco fue probada. Una represalia por actos de desorden, se indica la acusación. Lo que se hace con este término es minimizar la conducta a un simple evento común y corriente. Estos actos están descritos en los protocolos de actuación de crisis y nos describen qué eventos y sobre los cuales deben intervenir los trabajadores y la forma en cómo están mandatados dichos trabajadores para hacerlo. A pesar de que en el juicio se pudo observar que tienen muchas dificultades técnicas para realizarlos, sin embargo, en el juicio, su señoría, pudieron observar que existían elementos y momentos para poder ejercerlos. Hétero, autoagresión, incluso si se atacaba mobiliario del centro, habilitaba entonces a aquellos trabajadores para efectos de empezar con una contención de acuerdo a la dinámica del hecho que se generaba. En este caso, entonces, hay que analizar esta situación como no como una situación ordinaria, sino como una situación extraordinaria que sucedía. Y no con una mirada de un caso común y simple, porque eso la desnaturaliza. Ese acto es lo que pretende la Fiscalía. Decir que la niña Lisette solo era desordenada y que las pataletas de estos actos no ameritaban intervención alguna en cada caso. Su señoría, eso no es la realidad observada en el juicio.
Por otro lado, la acusación señala que estos desórdenes eran intentos de agresión a educadoras, decir garabatos, escupir, pegar patadas a casilleros, golpear la puerta del dormitorio, lanzar piedras a las ventanas durante ese día. Todos y cada una de estas conductas estaban presentes, efectivamente, incluso conductas más graves que pudimos observar a través de los testimonios, de mayor intensidad, incluso en gravedad. Sin embargo, la Fiscalía en este punto lo toma como un todo, casi como un evento único de hechos, sin vincular que en cada caso en particular existía no solo mi representada, doña Tiario Yarse, sino que también otros funcionarios involucrados, como por ejemplo, si tomamos el hecho de que la menor lanzaba piedras, podríamos situar a doña Viviana Matamala como la afectada por este hecho. Y así estos hechos nos van describiendo secuencias del día. No como pretende la Fiscalía, dar paso que a esta conducta única, unitaria en relación a doña Tiario Yarse. A continuación, entonces, venía el apremio por esa conducta como suerte de castigo de dicho desorden, como refiere el Ministerio Público. La realidad es otra y se pretende disfrazar como una conducta única observada por mi defendida, pero en la práctica no es así. A continuación, la acusación nos indica que se efectuó respecto de la menor apremios ilegítimos, consistente en inmovilizarla en contra de su voluntad, sujetando sus extremidades en el suelo, subirse a su espalda o arrastrarla hacia el dormitorio 2.2. En este punto, lo que describe y se basa la Fiscalía es reconducir entonces que los actos previo a este desorden ocurrieron en el pasillo, basado en una única prueba de doña Marianela Alvial, ya que ella fue la que se indicó, ella acusó y la Fiscalía dio por probado un hecho de esta naturaleza sin verificar el relato. Su señoría, esto es insuficiente como prueba para probar esos hechos, porque sería palabra contra palabra, con la naturaleza del delito que se imputa es insuficiente. Claramente la Fiscalía no reconoce la verdad de las declaraciones de mi representada, aun cuando ha sido colaborativa y ha dado prueba desde los actos iniciales de esta investigación, que no ha modificado su versión desde el primer momento y que mantuvo en juicio, incluso con la prueba traída a través de la funcionaria María Crisóstomo, que informó que dentro de su diligencia y al conversar con el carabinero de las primeras diligencias en el sitio del suceso, cuenta una versión que es importante escuchar y prestar atención. En ella indica que al llegar al CREAT Galvarino existía un funcionario resguardando el sitio del suceso y señala que de los antecedentes aportados y recopilados en esa oportunidad, le refieren que el evento se produce por una descompensación y que ella se había agredido, la menor, y las funcionarias del centro habían tratado de ayudar, que se había iniciado en el dormitorio y que la habían sacado al hall del centro a su llegada. En ese punto no existe ninguna falsedad en ese relato, su señoría. Sin embargo, acá es donde se produce el problema, ya que se indica que ellas omitieron información. Sin embargo, lo único que demuestra el caso, su señoría, lo único que demuestra
es que ellas se limitaron, en el caso de quienes les tomaron testimonio, inclusive mi representada doña Jessica Figueroa, en contar lo que estaba sucediendo, sin ver en el acto una situación como partícipes de un delito. Después del relato prosigue del Ministerio Público a través de la acusación. Señala que a las 20 horas y en horario próximo al cambio de turno del referido centro, que se debía realizar a las 20:30 horas, se produjo el último de los apremios ilegítimos respecto de la niña Lisette, que culminó con la muerte de la menor. Su señoría, mi representada, jamás ha contado cosa diversa que el Ministerio Público ha referido en juicio, pudiendo hacerlo su señoría, ¿por qué no decirlo? Después de conocer el relato en la carpeta de doña Mel, ella pudo corregir su testimonio, pero sería faltar a la verdad de los hechos que ella describió y ha descrito en juicio de lo que sucedió al interior del CREAT Galvarino. Incluso cuando se habla de diferencias, de cómo sucedió un evento, coincide con la otra coimputada en el evento que existió un desajuste tanto al exterior como al interior del dormitorio. Ellas no se pusieron de acuerdo, su señoría, para premiar a Lisette. Ni siquiera antes habían participado en situaciones en conjunto. ¿Por qué Tiare podría suponer que Cone iba a premiar a la menor y por qué Cone tenía que suponer que Tiare iba a hacerlo? La versión es más simple de aquello, su señoría. Simplemente vieron la necesidad de regular un comportamiento disruptivo que era atentatoria contra ella misma y así lo hicieron. En relación a mi representada, doña Jessica Figueroa, existe el delito imputado por omisión. En este se exige que el empleado público, que conociendo de los hechos de apremios ilegítimos, no los impidiera y hiciera cesar, teniendo la facultad o autoridad para hacerlo. De los hechos de la acusación y de los hechos probados en juicio, podemos desprender lo siguiente. Primero, hay que dejar claro y reiterar que el conocimiento de cada persona en el centro que participa con un niño en ámbito de desajuste es una contención y no un apremio como represalia por su comportamiento. Los supuestos fácticos que habla el Ministerio Público no fueron probados desde el primer encabezado de la norma, que es el conocer por parte del empleado público, en este caso por Jessica Figueroa, que están siendo apremiados. A continuación, si nos basamos en hipótesis de que existe un apremio y por tanto ella debe impedir o hacer cesar aquello, veamos primero entonces quién participa en las contenciones o apremios según Fiscalía querellantes, qué rol, qué participación y cargo tenían dentro del servicio según el horario cuando estos suceden, para aplicar entonces la norma que determina quién poseía autoridad para hacerlo. ¿Más lento? ¿Está bien? Y entonces debemos distinguir en el caso de doña Jessica Figueroa las horas cuando suceden estos eventos. En la especie, la dinámica de los hechos probados reveló lo siguiente. De los hechos del día 11 de abril del año 2016, la menor Lisette estaba al interior del CREAT y ese día, debido a múltiples desajustes, se realizaron diversas contenciones según historia del juicio. Una de las primeras contenciones se describe y es efectuada como una contención emocional, según describe el funcionario Domingo Castillo. En la mañana, tratando de entrar a clases, efectúa esta contención emocional, como él refiere. También refiere que hubo una descompensación posteriormente más severa, que no recuerda cómo se inició ni cuándo terminó, pero que su objetivo era tratar
de evitar una descompensación mayor que pasara a un plano de agresión o lesión hacia ella o hacia terceros. Jessica Figueroa también en ese mismo sentido relata un evento donde la menor estaba bajo la mesa. Incluso efectúa entonces una contención de carácter más bien emocional y después ambiental, ya que la menor en algún momento de esa jornada también es sacada del aula escolar. Posteriormente aparece una tercera contención observada por doña Viviana Matamala, quien escucha por radio una solicitud de ayuda y describe que cuando llega al lugar estaba doña Mixel junto a otra persona que no logra reconocer y se va. Si suponemos que este evento es el que describe doña Mixel Moreira, en el cual refiere que a la menor se le debió hacer una contención por una agresión de la cual iba a ser objeto doña Tiare Ollarse, sería esta entonces la contención de la que habla doña Viviana Matamala. Y sería una contención precedida de un desajuste conductual por posible agresión a terceros. Después aparece una contención en donde Viviana Matamala describe que la menor estaba cerca de las 4:30 cruzando el patio y que la señora de Cáritas Chile, que iba los lunes, le informaba que existía un evento en relación a la menor Lisette con un sacapunta y que ella se pretendía cortar. Lo que existe entonces aquí las obliga a actuar y por tanto, en esta hipótesis de contención, también participa doña Viviana Matamala, doña Mixel Moreira y doña Tiare Ollarse junto a Domingo Castillo. A continuación, ya sea antes o entre los eventos descritos, aparece el relato de Marianela, que reconoce haber visto que doña Tiare arrastraba por el pasillo a la menor y que todos los funcionarios lo hacían. Sin embargo, no pudo establecer el horario de ocurrencia de los hechos, ni cuánto tiempo pasó entre uno y otro evento y si alguien más observó aquello pudiendo hacerlo. Parece extraño que doña Tiare pueda efectuar una conducta cuando ella sí reconoce haber tratado de incorporar a la menor, sí reconoce haber solicitado ayuda, porque la menor seguía con un desajuste, y sí reconoce incluso que la menor en esa hipótesis estaba boca abajo, pero que pide ayuda. Si ese es el evento que relata doña Marianela Alvear, tendríamos que nuevamente situarlo en el evento donde aparece doña Mixel, suponiendo que estamos hablando de ese evento. Además, esta funcionaria, refiriéndonos a Marianela Alvear, incorpora una prueba adicional en estos eventos que no puede pasar desapercibida. Ella refiere que existía otro funcionario en ese instante, y lo reconoce como el tío Rodrigo, con una frazada. Señala que lo ve y esboza que eventualmente se pudo haber hecho una contención de la denominada característica del sushi. Extraño también resulta que no esté formalizado entonces este funcionario si estaba en la cadena del relato de ese día. Nuevamente, entonces, eso no pudo ser probado de acuerdo al relato de Marianela, quien además, en ese sentido, reconoce que les contó a su jefatura, cosa que en juicio se pudo saber, que no fue ni siquiera el mismo día lo que ella relató en juicio, sino que a través de este testigo refirió que a las semanas posteriores le refirió un evento sin entrar en detalle del mismo. Además, su señoría, eran múltiples los funcionarios que estaban junto a ella y ninguna vio o escuchó lo que dice relatar Marianela con la connotación que ella le entrega. Además, si creemos como ciertas sus palabras, ¿no les parece curioso, su señoría, que ella diga una broma supuestamente a doña Tiare respecto de que le gusta andar a caballo, cuando a su vez dice lo grave de lo que vio?
Entonces, ¿no auxilió, no denunció o ocultó este evento? Eso no es lógico, su señoría. Además, incluso ella incorpora otros elementos adicionales que no parecen lógicos en su relato, como por ejemplo, que los funcionarios de 3 se subían a la espalda de los niños, y dice que además Tiare agredió violentamente a otro menor, de lo cual no existe registro de aquello. Cuando el centro siempre estaba no solo lleno de niños y trabajadores, sino de gente externa, de llegadas y salidas hacia el colegio exterior y el propio que funcionaba al interior para escolarizar a estos menores. También participaban voluntarios. Ni siquiera coincide, como lo que dice la Fiscalía y los querellantes, que cuando se procede a una contención, ellos los trasladaban para premiarlos en lugares apartados, aislados del resto para que no se supiera que esto estaba pasando. Aparentemente, esto pasaba a la vista de todos. Su señoría, la realidad es otra, y aunque se aceptara lo que ella dice, no existe evidencia que nos cuente aquello, ya que cuando se diga que esto es un delito de mera actividad, al menos debieron existir huellas del tremendo relato que dio este testigo, marcas de arrastre brutales por sus piernas, agresiones sobre ella que incluso en su relato son más graves que las de las 20 horas si no existe. En este relato, y retomando la participación y el conocimiento que tuvo Jessica Figueroa de esos eventos, la prueba del Ministerio Público para probar que doña Jessica Figueroa supo del evento de las 20 horas y de todos los otros eventos fue la acompañada a través del peritaje aportado por el Ministerio Público, a través de don Rodrigo Tapia, ingeniero acústico, encargado de las mediciones del ruido del CREAT Galvarino. Él señala haber concurrido en 2 oportunidades a efectos de llevar a cabo esta pericia acústica y reproducir fuentes eventualmente de gritos, de acuerdo a la petición planteada por el Ministerio Público. En la parte resolutiva y lo que dice relación con doña Jessica Figueroa, al analizar los puntos en discusión, esto es el pasillo y el dormitorio, desde la oficina de coordinación, ya sea con puerta abierta o cerrada, como lo indicó el funcionario, la conclusión era que no se escuchaba ni desde el dormitorio ni desde el pasillo. ¿Qué otra prueba existe? Salvo suponer que los funcionarios apremian y que doña Jessica ocultó ni impidió aquello. Su señoría, Jessica Figueroa, al momento de suceder el hecho, llevaba más de 11 años en el lugar, sin ningún sumario a la fecha. Partió como una educadora de trato directo y después como coordinadora. Y para ella no era un simple trabajo, era su vocación. Ella era técnico en párvulo. La vida que tenía doña Jessica Figueroa antes del 11 de abril del 2016 era tranquila y positiva, a pesar de lo difícil de su trabajo, pero pensaba ciertamente en ayudar a los niños. Y eso cambió para siempre. Entonces la historia nos habla de que ella no puede reconocer algo que jamás conoció, y que ese día, como señala el Ministerio Público, conoció de apremios. Lo que ella conoció y que conocía eran contenciones por los desajustes de los menores, con las graves dificultades que ella describió en juicio y que jamás negó, como la falta de personal, falta de capacitación, entre otros. Interiormente, doña Jessica Figueroa ve en la ejecución de la conducta contención, no un delito. Por tanto, no puede impedir algo que debía hacerse, y esa es la realidad, no otra. El tipo penal en relación a ella continúa de saber si ella impidió o los hizo cesar. Reitero que a juicio de la defensa, en definitiva,
una contención claramente, en definitiva, es lo que manifiesta mi representada y los testigos en juicio y no apremio. Por último, es necesario señalar además que la situación en la fase omitiva claramente implica una cuestión temporal y esta en la materia del juicio va variando según quien vaya tomando conocimiento en ese momento, desplazando entonces esta figura. En primer y segundo caso, su señoría, es Domingo Castillo el llamado a evitar estos supuestos apremios, si vemos esto como un tema de temporalidad, ya que según norma es la autoridad en ese momento que observaba un hecho de características de apremio según el Ministerio Público, aunque él describe una contención por un desajuste conductual e incluso participa en aquel. En otro caso, también descrito como contención, está doña Mixel Moreira, la que es la llamada a evitar y participar entonces en una contención de carácter física. Entonces, al momento de esa situación, el superior jerárquico de doña Tiare era doña Mixel Moreira. Y si suponemos que doña Jessica Figueroa también participó, como reconoce doña Mixel, pero no otros testigos al efecto, sigue siendo doña Mixel Figueroa, ya que es el nexo que dice reconocer entre la dirección y la jefa técnica e incluso haber contado de aquel evento ese mismo día. En el evento de las 20 horas no supo qué sucedió doña Jessica Figueroa. Por tanto, no puede detener algo que no toma conocimiento. La ley así lo exige. Y sí, efectivamente, ella estaba al interior del CREAT. Suponer que ella dejó a la menor para que sucediera este evento y que incluso finalizara con la muerte, a nadie se le podría ocurrir que eso fue así. Además, la prueba es conteste en referir que ella entonces no escuchaba, porque si esa es la prueba que pretendía el Ministerio Público para probar un hecho, lo hizo, pero lo hizo a favor de la representada. En las normas nacionales e internacionales no se ofrece una base de criterios en relación a este delito, más bien en una forma casuística de observar caso a caso. Y eso es lo que hay que analizar con la prueba rendida, de qué se trata este caso. Su señoría, en este caso se ha hablado justamente de la intencionalidad y en la realidad no existe prueba traída al juicio, muy por el contrario. Los testimonios de los acusados y de los testigos aportados son contestes en señalar que existieron situaciones el 11 de abril de desajustes conductuales con la menor, que las acusadas doña Tiare Ollarse, Jessica Figueroa, dupla psicosocial como Domingo Castillo o Viviana Matamala, Mixel Moreira o doña Nolfa y otras educadoras de trato directo, supieron e incluso en algunas oportunidades participaron e intervinieron en aquellas contenciones físicas. ¿Cuál era la intención entonces de cada uno de estos funcionarios que participaron en estas contenciones? ¿Involucrarse en un delito? La respuesta claramente es no. Siempre se va en auxilio y en protección del menor. El pensamiento principal transmitido en juicio respecto de la contención siempre es el de auxiliar, contener, proteger como verbo de sus actos y no el de aplicar como verbo rector del apremio. No ven en el acto de contención una herramienta de maltrato, ven en ella un elemento médico del cual han sido facultados y tratan por todos los medios de llevarlos a cabo correctamente, incluso con su autocapacitación, insuficiente, por cierto. Sin embargo, se insiste que estamos en presencia de la figura de apremio activa o homicida y se nos indica que encuadra entonces en el tipo penal. Y este es el punto de discusión en este caso, que no existe intención alguna de carácter activa u omisiva con el objetivo de reprimir o castigar a la niña, y es evidente a lo largo del juicio con la prueba rendida. Entonces, tenemos por un lado a la acusada doña Tiare Ollarse y por otro a doña Jessica Figueroa,
¿Qué elementos tienen en común ambas y se ha probado en este juicio? Que ambas, una en su calidad de educadora de trato directo y otra en su calidad de coordinadora de ciclo, no efectuaron intencionadamente una acción u omisión con el fin de represalia o castigo. Que ambas, cada vez que se efectuó una intervención ese día, no fue porque se estaba premiando a un niño, niña o adolescente, sino auxiliando a un menor para su protección. Que cada vez que alguien actuaba, no solo intervenía su propia educadora de trato directo, sino cada funcionario que estuviese disponible y pudiese ayudar lo más rápido posible. Y en este caso, se solicitaba muchas veces ayuda por radio. Y quien asistía pudiese apoyar a la casa, debido a lo imposible que resultaba efectuar esta maniobra solo, por lo compleja que resultaba. Que cuando se trasladaba a un niño, niña o adolescente, no era con el objetivo de ocultar un supuesto delito. El fin era proteger nuevamente al menor afectado e incluso a otros que observaban estos hechos. Y así fue demostrado en juicio. Su Señoría, en el juicio pudimos observar múltiples testimonios que desechen que existan represalias en actos de desobediencia y que estos eran contenciones, tal vez no ajustadas a protocolo, pero basadas en la protección sobre un acto de un desajuste conductual, que en el caso de mis representadas, ambas carecían de suficientes capacitaciones para saber y conocer las técnicas de contención, sino también los riesgos que esta técnica implicaba, que no solo ella desconocía los riesgos, sino todo quien intervenía con mayor o menor experiencia en la contención o sujeción de un niño, niña o adolescente. Información instruida a través del Departamento de Protección de Derechos de los Menores. Y esto es evidente, Su Señoría, porque si no nos explica cómo cada partícipe de este juicio y testigos en este caso participan intencionadamente entonces en un delito, según el Ministerio Público. No existe entonces evidencia que se efectuara capacitación previa, durante o después, ni siquiera haber sido incluida en una nómina para el efecto a doña Tiario Yarse. Y aún sin capacitación, fue contratada e incluida en el CREAT Galvarino bajo un cargo y obligaciones. Y en relación a doña Jessica Figueroa, al menos sí existió una capacitación, pero fue ineficaz, debido a que se enseñaba técnicas imposibles de realizar por todos y así reconocidas en juicio. En la práctica, no existe ni el personal apropiado en cantidad ni capacitado para llevarlos a cabo. En ambos casos, tampoco el servicio proporcionó ni acompañó evidencia al Ministerio Público de que ellas tuvieran conocimiento en maniobras médicas, como lo recomendado según prueba antes indicada. Su Señoría, aun cuando ambas estuvieran altamente capacitadas, no siendo personal médico, nunca podrían haber efectuado correctamente una exigencia médica. Es conteste a lo largo del juicio que la menor estuvo hospitalizada en varias ocasiones y en ese contexto de desajuste eran tan intensos que debían incluso ser sujetadas a la cama. ¿Cómo entonces se le pretende exigir a estas funcionarias que actúen de acuerdo a protocolo y exigencias médicas? Su Señoría, entonces, hay una diferencia entre las defensas, el querellante y el Ministerio Público, que simplemente es cómo se observa un hecho. La pregunta es si ese evento o el conjunto de situaciones fue un elemento o no utilizado y encaminado para aplicar intencionadamente entonces castigos a la menor que incluso la llevaron a la muerte a las 20 horas. Esa conducta de las 20 horas, en relación a mi representada doña Tiario Yarse, nunca pensó que generaba un daño,
Muy por el contrario, pensó en que ayudaba en su desajuste. Nunca pensó tampoco que moriría, porque si quiere y se analiza lo que ella hizo hasta causarle la muerte, fue simplemente sujetar fuertemente de los pies, pero ni coordinó con doña Connie, ni siquiera en la ejecución de esta contención. Esto es casi como un acto reflejo de ambas en realizar una labor que debían cumplir a toda costa. Ahora, su señoría, el tribunal también ha llamado a lo que refiere el cuasi delito en relación a este hecho. Creemos también que en este caso existe en definitiva también un problema en relación a mi representada doña Tiario Yarse, ya que en esta figura primero hay que analizar si era probable que esta conducta, el sujetar fuertemente de los pies, y con su actuar llegara a causarle la muerte. Debido al rol por el cual se le acusó a mi representada, no se puede aceptar algo que conscientemente no ve como probable o posible que jamás suceda, por mucho que sostenga los pies, dar el resultado de esta acción. Ni siquiera aún conociendo la labor desplegada por Cone. Y si lo fuera, su señoría, y se creyera entonces que efectivamente la niña, por esta figura, murió, entonces ciertamente deben condenarla bajo esta hipótesis. El tipo penal discutido en el caso de Tiario Yarse, entonces, es que no estamos en presencia de premio ilegítimo con el conocimiento exigido. Y en el caso de doña Jessie Figueroa, tampoco podemos pensar aquello. Su señoría, esa no es la realidad. Ella hizo continuamente más de lo que un común trabajador haría en su rol. No se le puede exigir más allá de realizar lo que el contexto tendría que haber protegido. Sin embargo, la discusión se mantendrá siempre, su señoría, de por qué murió Lisette. ¿Por qué murió la menor al interior de un centro dependiente del Estado de Chile? Y creemos que Lisette murió por la carencia del sistema en su totalidad, incluidos sus trabajadores, de un sistema pobre, de un sistema desigual, de un sistema que nunca va a lograr lo que los niños necesitan, si no son atendidos médicamente como ellos necesitan salud psiquiátrica antes que los centros se conviertan o intenten ser un hogar. Necesitan hospitales pediátricos y centros destinados a su atención única y preferente. Nunca podrá ser un sistema estatal o privado lo suficientemente bueno para cumplir o suplir con lo que un niño necesita, su propia familia y su propio hogar. La prueba en este juicio nos habla tristemente de aquello, nos habla de carencias. Nuestra mirada en este juicio no puede ser complaciente, claro que no. Debe ser crítica, debe ser capaz de reconocer que aun cuando todos sus trabajadores estuvieran altamente capacitados, esto podría suceder. Su señoría, la defensa, sin embargo, en este caso en particular, como petición principal, va a reiterar la absolución de mis representadas en todo y cada uno de los cargos. Han sido largos estos 5 años de este caso y Lisette, efectivamente, su señoría debió en esta fecha haber cumplido 17 años. Y mis representadas no quisieron jamás que ella no llegara a cumplirlo, pero sucedió y sucedió en su turno. Y con esto deberán vivir ellas toda la vida. Cualquiera será el resultado del juicio, no hay nada que cambie que hoy ella no esté y que ellas cambien algo que ya pasó. Por tanto, su señoría, la defensa solicita en definitiva como petición principal la absolución entonces de todos los cargos señalados en este juicio. Gracias, magistrado. Eso es. Señora Stubing, una consulta. Usted solamente se refirió al cuasi delito de homicidio. ¿Va a decir algo sobre el homicidio simple? ¿En la réplica, magistrado? Ya, Sí. perfecto. Es que como para poder darle un orden al alegato en relación a las otras alegaciones y también Ya, traté perfecto.
Ya. Entonces, con eso habría terminado su alegato. Ya. Don Pablo. Magistrado, no tengo... No, preparado no. el No. como pidió. Usted sigue mañana a las 12. Sí, magistrado. Ya. Entonces, eso hacemos. Seguimos mañana a las 12. ¿Ya? Entonces, a todos los que están por Zoom y a todos los que están presentes aquí, muchas gracias y por hoy ponemos término a la audiencia. Gracias, magistrada, que tengan buena tarde. De nada. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, que tengan muy buen día. Hasta mañana, muy buen día. Igualmente.